Vamos a orar para comenzar el programa de hoy, de este sábado. Señor, buen Dios, buen Padre que estás en alto cielo. Te agradecemos, Señor, porque tú continúas guardándonos, continúas dándonos vida, continúas protegiéndonos de todo peligro. Y transcurrido el tiempo ya de esta semana, podemos gozarnos nuevamente en este día de tu santo sábado. Te rogamos, Señor, que ahora todos nuestros sentidos estén en este lugar, para que captemos todo lo que aquí se va a decir y que todos sean tus palabras para nuestro alimento espiritual. Te rogamos, Señor, que tú estés con todos los amigos y hermanos que están siguiendo la misión. Una bendición para todos ellos sea derramada por tu parte. Y te rogamos por los amigos y hermanos que tal vez están aún viajando para reunirse aquí con nosotros, que puedan llegar con bien. Señor, que tu Espíritu nos acompañe. Hagamos todo conforme a tu voluntad y todo sea para edificación de tu pueblo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días, hermanos y amigos. También saludamos a los hermanos y amigos que están allá en el internet, fieles semana a semana, y como vemos cada semana, pues parece que el número va creciendo, ¿eh? Esto se esparce como las hojas de otoño que decía Ellen White, ¿eh? Es interesante. Bien, hoy tenemos una nueva lección, ya es la número 8, y tenemos, bueno, un tema que es interesante. Interesante, yo diría que es muy importante, ¿eh? Pero, ¿sabéis? Tiene un título, pero ya a este título le pondré una interrogante final. Diréis, ¿por qué? ¿Eh? ¿Tiempo de ser padres? Diría yo. ¿Es tiempo de ser padres? Bueno, desde que Dios creó al hombre, ¿qué le dijo? Creced y multiplicaos, ¿verdad? Y ellos pues tuvieron hijos, los hijos a la vez más hijos, y así sucesivamente, pues hasta hoy, ¿eh? Y la humanidad pues ha llegado a, no sé, creo que estamos como 7.500 millones, más o menos ya, ¿no? Es decir, son muchos, es un número tremendo, ¿verdad? ¿Eh? Aunque bueno, se dice que hay espacio, incluso hay alimento para 14.000 millones, pero hay un tercio que pasan hambre, de estos 7.500, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa? Claro, muchos dicen, no, es que es Dios, es que Dios, es que Dios. ¿Eh? ¿Está en las manos de Dios eso o está en las manos nuestras? ¿Eh? ¿Cuánto dinero no se invierte en cosas superfluas? Conquistar el espacio, ¿para qué? Si supiéramos el futuro y que de aquí a poco todo eso termina, ¿para qué vas a ir a conquistar el espacio? A gastarte tanto dinero que se podría emplear para el bien de la humanidad. ¿Eh? Todas esas inversiones que se hacen en nuevo armamento, en construcción de nuevas armas, de nuevas bombas. ¿Por qué todo esto? ¿Eh? Todo se podría emplear, ¿verdad? ¿Cuánto alimento no hay que se tira a la basura? Literalmente, se tira a la basura, porque sale mucho más económico esto que no exportarlo a otros países, que lo necesitan, ¿eh? Pero como sale caro, pues lo destruimos. Esto es infinidad de ocasiones, lo estamos viendo, ¿verdad? El mundo es grande, en el mundo cabríamos más aún, pero no es así. Y sabéis, los planes de la élite es aún achicar ese número, ¿eh? Ellos lo tienen ya desde hace muchos años, ir achicando ese número. Por eso a veces miramos el cielo y vemos unas rayas, que bueno, hay gente que dice, esto es casualidad, ¿no? No, nos fumigan, nos envenenan para que muramos, ¿eh? Nos envenenan. Y tantas otras cosas, ¿verdad? Desastres naturales que se llevan tantas vidas. Y sabemos cómo todo está siendo provocado por toda esta élite que quiere digamos, jardín del Edén en este mundo, ¿verdad? Y quiere, pues, sacar gente de en medio y dejar zonas vacías para luego reforestarlas, ¿verdad?, para poder gozarse ellos, ¿eh? Y así es la sociedad. Por eso decimos, ¿es tiempo de ser padres hoy? Hoy que vemos cómo está el mundo,
la inseguridad que hay en la sociedad. Tan solo la educación que hoy se está dando a nuestros hijos en las escuelas, cuando está permitido ya todo. Todo está permitido. Y no estés en contra, no estés en contra, porque incluso te señalarán y hasta te denunciarán. Es tremendo, ¿eh? Todo esto de aceptar los diferentes géneros, ¿verdad? Diferentes parejas que se están formando hoy en día. Y eso lo están educando a nuestros hijos. Ellos crecerán con esta mentalidad. Incluso algunos de ellos se volverán así, abrazarán eso, porque los han educado de esta forma. Ya no hablemos, pues, de cómo se está introduciendo el espiritismo a nivel, pues, de yogas y meditaciones y otras cosas en las escuelas también. Todo esto lo están sufriendo. Nuestros hijos, nuestros nietos, lo están sufriendo, ¿eh? Por eso, es tiempo ahora de tener hijos, sabiendo que en apenas 12 años este mundo culmina y Cristo viene, y sabiendo que va a venir toda esta tremenda crisis al pueblo de Dios por ser fieles a Dios guardando el sábado y no admitir esas leyes humanas que aparentemente son buenas, pero que todo está orientado y dirigido por el diablo y su siervo, el Vaticano. Eso es lo que estamos intentando enseñar y demostrar cuando estudiamos Apocalipsis, ¿verdad? Todo esto es lo que hay. Pero bueno, en la Iglesia, bueno, estas cosas en la lección no me las he encontrado. Francamente no me lo he encontrado. La lección, bueno, nos habla, pues, no sé, esta lección si fuera, pues, 30 años atrás, dices, vale. Pero hoy en día ya queda un poco desfasada. Puesto que hoy, si uno es creyente y sabe que Cristo va a venir en apenas 12 años, se daría cuenta que no es tiempo de tener hijos, que los vas a traer a este mundo para que sufran, en primer lugar, y no solo eso, sino para que los eduquen en caminos incorrectos, ¿eh? Porque hoy la educación, por regla general y por tristeza que es, la hacen más los otros que los padres, ¿eh? Que si nos fijamos en cualquier familia, llevan al hijo a la escuela a las 9, salen, no sé, a las 4, no sé, cambian los horarios, no sé si son a las 4, 4 y media, pero luego ya tienen clases que sí de gimnasia, a veces hasta defensa personal, todo esto, ¿no? Para que sean aún más violentos, ¿no? O los llevan a clases de idiomas, o los llevan a estudiar otra cosa, a reforzar los estudios, etc. Total, que llegan a casa a las 9 de la noche y están de 9 a 9 siendo educados por los demás. O los padres, hola hijo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, un besito, cena y a dormir, ¿eh? Y no ha habido una comunicación con los padres, ¿eh? Por eso el día que la guardería se cierra, el día que el colegio se cierra es un caos para los padres, que no saben qué hacer con los niños, ¿eh? Porque antes, bueno, el hombre trabajaba, la esposa quedaba en casa, al cuidado de ellos, ¿verdad? Yo recuerdo que íbamos a la escuela a los 6 años, yo por lo menos fui a los 6 años. Antes no ibas a la escuela, pero ahora ya tienes P3, ¿no? A los 3 añitos ya están allí, y antes ya están en la guardería, ¿no? Que ya de nacimiento prácticamente ya están ahí en la guardería, ya están siendo educados por otros. Y los padres, claro, como las cosas van como van y queremos comodidad y queremos vivir bien, pues venga, los dos a trabajar. Entonces son otros los que tienen que educar a nuestros hijos. Luego, bueno, como antes decíamos, ¿verdad? Luego nos quejamos, uy, que los niños se van de la iglesia. Bueno, es que a veces no es extraño que los hijos se vayan de la iglesia, ¿eh? Porque claro, si no se les ha dado la comida que necesitan, que es la palabra de Dios, es lógico que se vayan. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece cosas mucho más atractivas, ¿eh? En la iglesia, desde hace un tiempo, bueno, los que llevamos ya años, o hemos llevado años en ella, lo vemos, ¿no? Antes, los sábados a la tarde, por ejemplo, los utilizábamos para estudiar la palabra de Dios.
todo tema. No había tema tabú, todo, se estudiaba todo. No solo profecía, sino se estudiaba las parábolas, se estudiaba historias bíblicas, se estudiaba sexología, se estudiaba todo, todo. No había tabús. Pero ¿qué pasó? Que no sé por qué, yo no sé por qué, pero esto fue decayendo a tal punto que se dejó de hacer. Y entonces se cambió esta instrucción que se daba para el bien, porque eso formaba. Yo personalmente creo que me formé gracias a esto, en la fe. Esto se fue cambiando por manualidades. Y los chicos pues trabajaban con barro, trabajaban con taladros, trabajaban... Luego pues se añadió teatro. Venga, vamos a hacer mimo, vamos a hacer funciones de teatro, etc. ¿Y qué pasaba? Que claro, los chicos, 14, 15, 16 años, veían que eso el mundo lo ofrecía con mayor interés, mejor visto, mejor presentado. Entonces, ¿qué hacían? Me voy a eso. Y abandonaban la iglesia. Claro, los padres, oh, ¿y ahora qué? ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué hemos fallado? Una, en primer lugar, que has permitido que tus hijos sean educados por los otros, incluso en la iglesia, siendo mal educados en la iglesia. Y segundo, no has estado por ellos como debías. No tienen las bases adecuadas. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que esos niños han visto un atractivo mayor en el mundo y se han ido. Y esto ha pasado. Ha pasado, por lo menos en los años que yo estoy en la iglesia, esto ha pasado muchísimo. Y hoy en día, bueno, que haya algún joven que sea realmente espiritual, que quiera oír la palabra de Dios, sí, claro que habrá, pero la gran mayoría solo están por las cosas del mundo. A ver a qué hora es la puesta de sol, porque tengo que ir al cine, tengo que ir a tal lugar, tal vez hasta iré a la discoteca, 50.000 cosas que no son aptas para el creyente, y más para el joven. Pero es lo que hay. Bien, la lección nos habla pues acerca de los hijos, aquellos que los tienen, y la importancia de ellos. Desde luego una cosa es cierta, la Biblia menciona que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Son una bendición. En aquel pueblo de Israel, tener hijos era una gran bendición. Y aquí vemos casos de mujeres que no tenían hijos. ¿Y cómo eran vistos por la sociedad? Por ejemplo, nos habla aquí del caso de Ana, la madre de Samuel, que luego fue madre de Samuel. ¿Qué pasaba con ellos? Era un matrimonio triple, que el Cana tenía dos esposas, Penina y Ana. Él estaba mucho por Ana, pero Ana era estéril, en cambio Penina tenía hijos. ¿Y qué pasaba con Penina acerca de Ana? La menospreciaba. Mira, ¿ves yo? Aquí están los hijos que Dios me dio, ¿y tú? Tú es que no eres fiel. Tú es que eres rebelde, tú es que no estás en los caminos del Señor. Y era tal la angustia que esa mujer pasaba que ¿qué hizo en una ocasión? ¿Os acordáis? Fue al templo, ¿verdad? Y estuvo allí orando. Pero dice que solo se le movían los labios, que no se le oía la voz. Y estaba ahí el sacerdote, Elí, otro ejemplo que también veremos, ¿verdad? Y se creía que estaba ebria. Digiere tu vino. No, hermano, no. El problema es que he derramado mi alma al Señor. Y el Señor escuchó esa oración y tuvo un hijo, que fue un gran profeta. Pero fue un gran profeta, pero en cambio no fue un buen padre. Es tremendo, es paradójico, ¿verdad? Que personas que para el ministerio sirven perfectamente bien, pero en cambio para otros menesteres no son aptos. No se desenvuelven igual. Es tremendo eso, El pasaje que cita la lección al inicio, Salmo 127:3, dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y aquí la lección narra la experiencia de Eva, sobre todo narra la experiencia de mujeres, que son las madres, ¿verdad?
Una mujer, desde luego, el deseo que tiene es ser madre, ¿verdad? Es el deseo de prácticamente de toda mujer, ser madre, ¿eh? Y aquí nos habla cómo Eva, pues seguramente cuando quedó embarazada del primer hijo, que era Caín, ¿eh? Veía que iba creciendo ahí en su interior, en su vientre, ¿verdad? Hasta el momento del parto, que seguramente sería con dolor, como el Señor le dijo, con dolor parirás los hijos, ¿no? Pero luego vieron esa criatura bella, hermosa, ¿eh? Todo su cabecita, sus bracitos, sus piececitos, todo completa, ¿verdad? Igual que ellos, era igual que ellos, había salido de ellos dos, ¿eh? Sería para ellos pues una bendición tremenda, ¿verdad? Y luego tener otro hijo, Abel, ¿eh? Aunque también pasaron penurias, porque ya sabemos cómo, siendo ya más mayores, Caín quitó la vida a su hermano Abel, ¿eh? Y eso sería un sufrimiento tremendo, ¿verdad?, para los padres. Sería sin duda alguna de esta forma, ¿eh? Nos habla también, en la parte del sábado, nos habla acerca de otra mujer de edad, esposa de Abraham, Sara, una mujer que tendría 90 y tantos años y no había tenido hijos, no había podido tener hijos. Y aquí el Señor un día viene a visitarles y les dice: Sara por este tiempo parirá un hijo. Y ella dice, se rió. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser una mujer, ya que le ha cesado la costumbre de las mujeres? ¿Cómo va a ser? Y se rió, ¿eh? Y el Señor la bendijo y tuvo un hijo, Isaac, ¿eh? Porque antes habían tenido otro, pero no era de ella, no era propio, ¿eh? El deseo era eso, tener hijos, ¿eh? Y así ha sido en todo el pueblo de Israel. Y vemos cómo hay personajes que tienen gran cantidad de hijos. Jacob mismo. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Os acordáis cuántos hijos tuvo Jacob? 13. 13. Tuvo 12 hijos, que fueron las tribus de Israel, pero más a más tuvo una hija, Dina, también, ¿eh? Una cosa es que recordar que desde los tiempos de Eva, y especialmente ya después en la nación de Israel, pero siempre en ese tiempo también estaba esa esperanza de concebir al Mesías. Claro. También en los últimos 2000 años, salvo que uno esté un poco, una pareja que esté un poco, bueno, delirante, eso ya pasó, ya sabemos que se cumplió, pero ellas siempre esperaban y todo el deseo y el sueño más grande de toda madre era parir al Mesías, ¿no? Tienes razón, sí. Bueno, Ellen White escribe, ¿no?, que ellos mismos creían que ese primer hijo podría ser el Mesías. Ellos lo pensaban, ¿no? Habían recibido la promesa, ¿no? Y ellos esperaban que ese podría ser, ¿eh? Ahora imaginaros que les hubiesen dicho, no, tienes que esperar 4000 años. ¿Eh? Y así pues supongo que unos y otros iban esperando que el hijo que venía pudiese ser ese Mesías, ¿eh? Pero bueno, eso el Señor lo tenía estipulado. Ya en Génesis tenía estipulado cuándo sería eso, ¿eh? Pero bueno, ellos lo que sí que está claro es que, tal como dice Deuteronomio, intentaban instruir a esos hijos en los caminos del Señor. Lo tenían muy claro, ¿eh? Ellos sabían que eran un pueblo singular, un pueblo elegido por Dios, llamado desde todas las tribus de la tierra, ¿eh? Y eran un pueblo, mira, ahora estoy leyendo no sé si alguno lo hacéis, el año bíblico, y estamos en Esdras, ¿eh? Cuando salen de la deportación, ¿no? Y estamos en ese momento en el cual tienen que hacer una tría, ¿cómo os digo? ¿Cómo se llama en castellano esto? ¿Cómo se dice? Una tría, una selección, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado? Ha pasado que allá en Babilonia los israelitas se han unido con personas no israelitas y han tenido hijos. Y cuando regresan para levantar el templo, levantar otra vez la ciudad,
pues se dan cuenta que esto no está bien, que eso no está bien, que son un pueblo especial, un pueblo santo, y que tienen que separarse de estas naciones que no conocen a Dios, ni andan conforme a su voluntad. Y entonces allá se da una orden de que abandonen a las personas no israelitas, incluso los hijos. Fijaros qué dureza, ¿verdad? Incluso los hijos. ¿Y por qué todo esto? Bueno, entramos en lo de siempre, ¿verdad? ¿Por qué el Señor permitía esas muertes? Parece, dices, caray, ¿qué Dios es ese, no? Bueno, de ese pueblo, ¿quién tenía que venir? Tenía que venir aquella promesa que habían dado a Adán y Eva, ¿verdad? Ese Redentor. Y tenía que nacer de un pueblo que fuera puro, que fuera santo. Por eso el Señor no permitía que hubiese esa mezcla con otros pueblos que no eran del Señor, que adoraban dioses, que quemaban a sus hijos al fuego, que hacían atrocidades. No podían mezclarse. Por eso a veces hay cosas así que uno las lee y ¿cómo es posible, no? Que el Señor permita eso? Pero es por ese motivo, porque se tenía que preparar un pueblo perfecto, santo, puro. Vosotros, dice, el Señor le dijo, vosotros me seréis un pueblo santo, una nación santa, un sacerdocio adquirido para el Señor. Pero se corrompían al mezclarse con otras naciones, porque querían ser como los demás. ¿Querías comentar algo, Víctor? Sí, es que con lo que dices, me acuerdo de una película que fue muy conocida, El violinista sobre el tejado, ¿Sí? Que iba de judíos en Rusia. Ajá, sí, El sí. famoso, Bueno, me acuerdo si de yo la fuera canción. rico, Sí. lo típico. Cuando yo era rico, pues, Dubby o Dubby si fuera Richman, rico, no sé algo qué, así, sí. Pues si yo fuera rico, la sí. trama de esa película iba de que el padre de familia, él era muy judío en sí, en su creencia, Yeah. pero empieza a haber problemas porque, si no recuerdo mal, una de las hijas empieza a enamorarse y a salir con alguien que no es exactamente de lo mismo, y allí se muestra como tolerancia para ir cediendo. Ya. Y bien, y es lo que terminó pasando con los judíos siempre en toda la historia. Y ahora se quería mostrar esto desde una vislumbre, pues bueno, no es tan malo esto, ¿no? Yeah. Es positivo que se mezclen. Bueno, el mensaje iba un poco por aquí. Yeah. Y esto mismo es lo que termina pasando con el pueblo de Dios, que ya no es solo judío, sino adventista. Exacto. Se toma como buena cosa que uno se junte con otra persona que no cree en lo mismo, Sí, sí, y no sí, pasa sí. nada. ¿Y cómo vienen después las situaciones? Pues ya lo sabemos. Uno termina marchando de la fe o a saber qué. Sí, sí. Sí, sí. Con la educación de los hijos después, el problemón, si uno quiere seguir después otra vez con su conciencia donde estaba antes, ¿no? Exacto. O sea, que es una situación que una vez más lleva al pueblo de Dios a la perdición. Sí, sí. Es la misma historia repetida pues unos miles de años después, ¿no? Exactamente igual. Es decir que, bueno, somos como somos, no aprendemos. Siempre tropezamos con la misma piedra, no una vez, sino dos, tres y las que hagan falta. No aprendemos. Y esto pues en la iglesia actual ha pasado, ¿no? Estas mezclas que se han hecho, creyentes con no creyentes, cuando la escritura es tan clara, ¿verdad? No os juntéis en yugo desigual. Pero esto se refiere en todos los sentidos, no solo el matrimonio. Te puedes juntar en yugo desigual pues en un negocio o en otros menesteres, ¿verdad? Y eso hará que esa cosa no funcione, que no funcione. Porque tu idea no es igual que la idea que tiene tu socio que no es creyente. Y él verá las cosas distintas. ¿Sabéis? Esto es un problema que personalmente he vivido. He vivido, porque bueno, yo hice sociedad, ¿verdad?, con un hermano que no era creyente. Y bueno, a veces pues teníamos nuestros choques, porque él, claro, él miraba, oh, venga, si hacemos esta trampilla ganaremos más, ¿no? Como cristianos. Y bueno, llegó un punto en que la cosa tuvo que separarse por esos sentidos.
aparte que, bueno, aflojó la faena y tal y cual, pero bueno, y uno se da cuenta, has hecho lo indebido. Claro, el mundo piensa, es mi hermano, ¿no? Es mi hermano, pero no es creyente, no es creyente. Y este es el problema que hoy se está sufriendo en la Iglesia. Si nos ceñimos a la escuela sabática, el domingo nos habla acerca de padres sin hijos. Y aquí pues se habla acerca de algunos casos, el caso que hemos citado de Sara, que en su vejez pues aún no tenía hijos, hasta que el Señor pues lo bendijo con ello. Se presenta el problema de Raquel. Raquel, ¿qué le pasó a Raquel? Tampoco tenía, ¿verdad? Tampoco tenía hijos. Y le decía a su marido, dame hijos si no me muero, ¿eh? Y le digo, chica, yo quién soy, a ver, yo hago lo que hay que hacer, pero si no vienen, no es cosa mía, es del Señor, no es cosa mía, ¿no? Es decir, que esto demuestra la firmeza con que una mujer deseaba en ese tiempo tener un hijo, ¿eh? Y luego se nos habla acerca de Ana, que ya lo hemos mencionado también, ¿eh? Y se nos habla acerca de Elizabeth, como también tuvo el privilegio siendo estéril también, como el Señor pues los visitó y les dijo que tendrían un hijo, que sería el que prepararía el camino del Señor, Juan Bautista, ¿eh? Un privilegio que tuvieron, ¿eh? Bueno, aquí no se menciona a María, porque María era muy joven cuando tuvo a Jesús, desde luego. Era muy jovencita, era adolescente, ¿eh? Y ella tuvo tal vez el mayor privilegio que una mujer en este mundo ha tenido, ¿verdad? Ser la receptora, el habitáculo para que Dios viniera a este mundo como hombre, ¿eh? Esto es formidable, ¿eh? Ahora bien, ¿cuántos hay, desde luego, que no tienen hijos, ¿eh? Y bueno, las circunstancias pues no se saben. Claro, en aquellos tiempos bíblicos, pues uno si era fiel, oraba y el Señor tal vez respondía y te daba, ¿verdad?, el fruto que tú pedías, ¿eh? Bueno, hoy ya no está tanto en las manos del Señor. Hoy está más ya en las manos de la ciencia, ¿no? Esto. ¿Cuánta gente hay que no pueden tener hijos, pero como hoy la ciencia ha desarrollado sistemas, ¿verdad?, pues se pueden tener hijos, ¿no? Bien por concepción in vitro o otros aspectos, ¿verdad? O exacto, vientres de alquiler, hay sistemas, ¿eh? O bien adopción, etcétera. Hay sistemas en los cuales uno puede hacerlo, ¿eh? Pero esto denota, desde luego, que incluso hoy en día hasta parece que esté como hasta mal visto, ¿no? Que un matrimonio no tenga hijos, hasta parece que esté como mal visto, ¿eh? Sobre todo en aquellos tiempos lo estaba, ¿eh? Eran como humillados, ¿eh? Bueno, hoy los hay que no tienen hijos y están la mar de felices, ¿eh? Y disfrutan de la vida todo lo que pueden, y se tienen el uno al otro, ¿eh? Es lo que le decía el Cana a Ana, no me tienes a mí, que soy como 10 hijos, ¿no? No me tienes a mí, ¿para qué quieres un hijo, no? Y bueno, personalmente he conocido parejas que no han tenido hijos, han vivido la vida, les ha ido bien, francamente, ¿eh? Bueno, ya sabemos que cuando se tienen hijos, pues el presupuesto hay que repartirlo, ¿eh? Ese es distinto, ¿verdad? Que un hijo pues conlleva pues tener que trabajar más a veces, ¿verdad? Para poder mantener más bocas y vestirlos, ¿eh? Y darles educación en la escuela, etcétera, ¿eh? Y bueno, claro, el que no los ha tenido, pues ¿qué pasa? El que no los ha tenido, pues ¿qué pasa? Que todo eso que ha entrado, pues es para mí, para mi pareja, y punto. Para mi esposa, para mi marido, y ya está, ¿eh? Y bueno, si trabajan, si el Señor les ha dado la bendición del trabajo, pues suelen ir bien, suelen ir bastante bien, ¿eh? Sí, pueden ir de crucero, ¿eh?
Desde luego, el tener hijos aprendes también como persona, te ayuda a conocerte a ti mismo también, ¿no? A saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Porque se te presentan situaciones en las cuales te ves puesto a prueba, ¿no? Y ves muy claramente tus defectos, ¿no? Cuando intentas educar a otros, cuando realmente te puedes dar cuenta de tus debilidades y de todo lo que te falta a ti mismo para ser una persona de bien, ¿no? En este sentido. O sea que realmente tener hijos es una experiencia muy positiva. No hoy en día, porque ya sabemos todo lo que viene, pero en su momento, que nosotros ya tenemos una cierta edad, los tuvimos, pues a mí personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? ¿Os acordáis de la experiencia que vivió Enoc cuando tuvo a Matusalén? ¿La habéis leído, esta experiencia en Patriarcas y Profetas? Él dice que entonces comprendió, cuando fue padre, vio a aquel niño recién nacido, comprendió realmente el amor de Dios. Porque uno se da cuenta del amor que puedes transmitir hacia esa criatura indefensa, pequeña. Y él se dio cuenta en ese hecho acerca del auténtico amor de Dios. Por eso a veces, pues, bueno, a veces no, es esto una bendición, ¿verdad? Cuando uno pues tiene ese fruto que el Señor le da, pues es una bendición. Cuando no se tiene ese fruto, bueno, aquí hay algunos pasajes que la lección menciona. El Salmo 56:8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, el Señor sobre nuestras angustias, y has juntado todas mis lágrimas en un frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Es decir, el Señor tiene cuenta de aquellos que tampoco los han tenido, y está con ellos. Hay otro pasaje en el Salmo 103:13 que dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tengas o no tengas, pero el Señor está contigo también. El Señor te busca, el Señor te dirige. Y es así. Bueno, aquí sabemos que hay hermanos, ¿verdad?, que han pasado una experiencia triste al respecto. Y a mí me chocaba un poco esta lección y tiene que hacerla yo precisamente, ¿no? Pero bueno, sabemos como cristianos tenemos una esperanza. Una esperanza. No dice que los ángeles llevarán a esos hijos que han sido llevados al descanso a los brazos de las madres otra vez. Y esa es la esperanza, ¿verdad?, que nos mueve. Esa es la esperanza. Y en esa tenemos que vivir, y en esa tenemos que seguir adelante, sabiendo que de aquí a poquito nos reuniremos con ellos. Mi madre fue una que pasó esta experiencia. La primera hija que tuvo, a las 14 horas de nacer, falleció. Y era hermosa, dice que pesaba 4,5 kilos, hermosa. Falleció, bueno, tal vez por negligencia médica, etc. Pero ella se fue al descanso con esta esperanza, que cuando se levante, los ángeles le llevarán esa hijita que perdió. Aunque no sabemos si en verdad es que murió o que fue secuestrada porque era la época en que robaban a los niños de los hospitales, era esa época y difícil, nunca les mostraron el cadáver a nuestros padres. Nunca. Exacto. O sea, nos queda la duda. Pero nuestra madre aún pensaba esto poco antes de morirse, ¿verdad? No sabemos. Claro, a ellos le dijeron ha fallecido, pero no se la enseñaron nunca, ¿no? Y claro, una cosa es que diga ha fallecido y toma, míralo, ¿no? Aquí está, ¿no? Pero es que no la vio, no la vio. Y claro, en aquella época, bueno, hoy se ha descubierto, ¿no?, con todos esos estudios que se hacen, pues que en aquella época pues se tomaban muchos niños hermosos y eran dados en adopción y decían que se habían muerto y tal y cual, ¿no? Bueno, no sabemos. Claro, dependerá si ha muerto o si no ha muerto, entonces si la obtendrá o no la obtendrá, ¿no? Claro. Sabemos que era un hospital con monjas. Y ya sabemos que precisamente eran las que movían más este tráfico de criaturas de nacimiento, ¿no? No lo sabemos, pero desde luego al menos... sobre todo esto aquí se hacía mucho, y la cuestión es que venía mucho extranjero, pues a poder obtener estos hijos aquí porque pagaban bien, ¿no? Entonces se les daba, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay.
Aquí la lección nos muestra, nos habla al final del apartado del domingo, nos dice, Jesús nunca tuvo hijos naturales propios. Y es verdad. ¿Qué lecciones podemos extraer de este hecho? Bueno, Jesús no venía a formar una familia. Una familia, ya me entendéis, ¿en qué sentido, no? La primera lección es que, por tanto, las sociedades secretas mienten. Porque dicen que tuvo hijos con María Magdalena, exacto, que de ahí sale un linaje real europeo y tantas cosas más, y que se fue a Cachemira a dar vueltecitas por ahí, y que aún está su tumba allí, y hay descendientes. O sea, que bueno, de ves, eso han hecho películas, mentiras, ¿no? Esta de Da Vinci, no sé qué, ¿no? Han hecho películas que demuestran que es una chica que es descendiente de Jesús, ¿no? Y tal y cual. Cuando eso es mentira. Y bueno, hay tanta gente que lo cree, ¿eh? Cantidad de gente que creen que Jesús tuvo descendencia, que no murió, sino que se fue pues a Cachemira y tuvo hijos, etcétera, etcétera, ¿eh? No, Jesús no tuvo hijos, no era ese el plan que él venía a establecer aquí, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que el diablo se inventa todo para contradecir la palabra de Dios, ¿eh? y para engañar, ¿eh? Nos habla la lección también acerca de padres solos. Padres solos. Bueno, se puede ser madre soltera, ¿verdad? Bueno, hay gente, yo he conocido gente que siendo solteros, sin querer casarse, ni querer tener pareja, pues han querido tener un hijo y lo han tenido. Y claro, el trabajo es duro, ¿eh? El trabajo es duro, porque son dos y ya cuesta, imagínate uno solo, ¿eh? Que tienes que ir a trabajar y tienes que dejar a tu hijo con los abuelos, bueno, sobre todo en aquellos tiempos, que no era tan fácil la guardería como es hoy, ¿no? Luego, pues bueno, hay otros pues que han tenido que separarse por motivos diversos, han tenido que separarse y se han quedado solos con el hijo, ¿eh? Y otros que han quedado viudos y se han quedado con el hijo. ¿Cuántos casos no han habido, verdad? De personas, mujeres que al parir pues han perdido la vida y ha quedado el hijo. Y luego el marido tiene que hacer frente a eso, ¿no? Hacer frente a eso, como buenamente puede, ¿eh? Claro, eso es la ventaja que tiene el que es creyente, ¿no? El que es creyente pues pone esos problemas en las manos del Señor. Y entonces, pues, ¿qué pasará? Pues que el Señor le ayudará a salir adelante. Claro, si es creyente no dirá, bueno, yo quiero tener un hijo sin estar casado, ¿no? Eso no es normal, ¿no? Eso no es normal en un creyente. Pero bueno, puedes quedar viudo, eso puede pasar, ¿eh? Y entonces, pues bueno, es buscar al Señor pues para que te ayude a salir adelante, ¿eh? Aquí se nos muestran ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron que criar a su hijo solo. Agar, por ejemplo. Agar fue obligada a tener un hijo. Fue obligada por su señora, por Sara, ¿verdad?, para tener un hijo. Y cuando ya el hijo estaba crecidito, que nació el hijo de Sara, este niño me estorba, se ríe del mío, échala. Y ala. El padre tuvo que deshacerse de este que era hijo suyo. Y ella pues tuvo que criarlo, pero vemos cómo van allí a la fuente aquella que el Señor que me ve, ¿verdad? Y cómo el Señor la bendice a ese niño, y lo prospera, se habla aquí también de una tal Betsabé. Habéis oído hablar de Betsabé, ¿verdad? Aquella mujer que se estaba bañando y hubo un rey que la vio, ¿verdad? Y la dejó embarazada y tuvo un hijo. ¿Pero qué pasó con ese hijo? Falleció, porque fue una relación totalmente ilícita. El Señor no lo permitió. Se nos habla aquí también acerca de Elías, cómo fue enviado a una ciudad, Sarepta, de la cual hemos hablado mucho en las conferencias, ¿verdad?, a una viuda, y la estuvo sosteniendo, ¿verdad? Ese aceite, esa botija, ¿verdad?, que siempre iba echando aceite, ¿verdad? Ella estaba pobre, no tenía con qué pagar, la iban a quitar su casa, ¿Qué tienes? Una botija. Pues pide botijas. Y fue pidiendo botijas y fue llenando hasta, ya no hay más botijas, cesó el aceite. Ahora véndelo
y podrás pagar a los acreedores, y vivir tú y tu hijo. Como el Señor obra. Es decir, que vemos como Él no abandona a nadie. No abandona a nadie, sea la experiencia que sea, no abandona a nadie. Y hay aquí un escrito, una cita de Ellen White, Deseo de todas las gentes, la página 118, que dice: la muerte la había separado de José. Aquí está hablando de María, la que fue madre de Jesús. Dice: la muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del ministerio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien poder confiar sus esperanzas y temores. Los últimos 2 meses habían sido de mucha tristeza para ella. Ahora, habían compartido durante más de 30 años, o 30 años, la experiencia de tener a ese hijo especial, a Jesús, ¿verdad? Pero parece ser que cuando Jesús comienza su ministerio, pues José muere. José muere, ella queda viuda. Y ella dice que quedó triste, ¿por qué? Porque con él compartía ese secreto. Ella sabía que aquel hijo era especial, que no era un hijo normal. Lo sabía, aunque a veces pues parece que tenía sus dudillas, ¿no? A veces parece que era así. Pero incluso en este aspecto notamos cómo el Señor atiende. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué hizo con ella? ¿Os acordáis? Ella dice que estaba al lado de Juan, ¿y qué le dijo a Juan? He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Es decir, la sostuvo, le dio un lugar para que estuviera provista con un hijo. Es tremendo. Y aquí hay algunas promesas, vamos a leerlas. Ángel, ¿puedes buscar Jeremías 31, 25? Vamos a leer estos pasajes. Luis, Mateo 11, 28. Ana, Jeremías 29, versículo 11. Pep, Jeremías 32, 27. ¿Quién me decía? Emi, Proverbios 3, versículo 5 y 6. Y David, Isaías 43, 1 y 2. Vamos a ver aquí algunas promesas que el Señor tiene para esos padres que a veces pues han quedado solos, y tienen que llevar adelante esa experiencia. Jeremías 31, 25, ¿qué nos dice? Sí, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Saciaré a toda alma entristecida. Es decir, el Señor ante ese dolor pues está ahí. Porque ese dolor es suyo. ¿No es nuestro Padre? Pues Él se conmueve por sus hijos. Por eso vino Cristo, ¿no? Porque se conmovía por nosotros. Pues ¿cómo no lo va a hacer con estos padres solos? O aunque no lo estén, aunque sean los dos. Mateo 11, 28, ¿qué nos dice? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una invitación espléndida. Es una de las mejores que se encuentran en la Biblia por boca de Jesús. Venid a mí todos, dice todos. Claro, entonces esto da pues un sosiego, ¿verdad? Ya no te ves solo ante esta experiencia que ahora se te abre por delante. Sabes que Dios está a tu lado. Siempre y cuando vayas. Siempre y cuando vayas. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz tiene el Señor para con nosotros. Es tremendo. Esto demuestra que es un Dios de amor, ¿verdad? Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Imaginaros. ¿Habrá algo que sea difícil para Él?
Él puede absolutamente atender todo. Y puede hacer milagros, prodigios en todos los sentidos. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es precioso, este pasaje. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de todo tu corazón. No es que... ¿Y si no me escucha? ¿No? ¿Y si no me atiende? No. Fíate de todo tu corazón y Él hará. Él prosperará la cuestión. Isaías 43, 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es tremendo también este pasaje, ¿verdad? Es precioso, la protección que Dios brinda a sus hijos, siempre y cuando pues le busquemos y hagamos su voluntad. Claro, si nos apartamos de Él y luego las cosas no van como deseamos, no podemos echarle la culpa. Que si no has andado conforme a su voluntad, si no le has buscado de todo tu corazón, si no te has fiado plenamente de Él, Él no puede. No, porque no puede obligar a nadie. Entonces, perdón. Que Dios nunca hace trampas, ¿no? En este sentido, como hace el otro, que a través de trampas y embaucar a la gente consigue que hagan su voluntad, ¿no? En cambio, Dios eso nos ama y además es un Dios que respeta totalmente el libre albedrío, ¿no? Exacto. Él no obliga a nadie, ¿no? a seguirle, porque mira qué fácil sería para Él, ¿no? Decir, venga, pues todos salvos. Pero claro, sería una obligación. A mí me obligas a ser salvo, pero yo quiero vivir la vida a mi manera y a mí esto no me interesa, ¿no? Él no obliga, el que obliga es el enemigo, ¿verdad? Se obliga a que rechaces a Dios, te levantes contra Él para que te pierdas. Eso es lo que te obliga. Y los agentes engañados pues caen en eso. Sí. Acá muchos de estos textos que hemos leído son de Jeremías. Jeremías fue un hombre desde el inicio llamado a estar, digamos, soltero toda su vida. Sí. Y tenemos algunos casos. Yo, si no me equivoco, el primero que me viene a la mente es Elías. Y tanto Elías como Eliseo aparentemente no tuvieron... No se menciona. Y es el primero que me viene, digamos, antes de Elías no se me viene nadie a la mente que haya, digamos, tenido este estilo de vida. Sí. Pero yo quería comentar algo. Yo recuerdo en mi tiempo que estuve en la iglesia adventista, en la iglesia organizada, se hacía mucho hincapié en la situación, en una verdad, que es una gran verdad, que Luis comentó, la situación de Enoc, ¿no? De cómo Enoc, todo lo beneficioso que fue para él y cómo conoció el amor de Dios al ser el Padre. Ajá. Pero claro, se inculcaba demasiado esto, yo recuerdo. ¿Y qué pasa? Esto quizás es una opinión mía, pero me da la impresión de que la última generación, bueno, los 144.000, yo creo que la mayoría van a ser gente que no ha tenido hijos, me parece. Seguramente no todos, obviamente, pero si la mayoría van a ser gente que hoy ya es joven o inclusive niños, que hoy son niños, digo, ¿no? Sí. Serán gente así. Lo que pasa es que, claro, esas muchas imágenes de que los últimos que van a llegar van a ser todas llenas de familias, como el tercer día es toda la iglesia, los 144.000 es simbólico. Pero hoy vemos cómo este tema está haciendo inclusive que gente que tiene hijos, que ahora están teniendo hijos, el mensaje ya del regreso de Cristo los pone en un aprieto, ¿no? Yo puedo hablar personalmente cuando mi esposa quedó embarazada y bueno, no fue algo buscado, pero llegó así, y así llegó y así se fue. Claro, esos momentos a nosotros es que realmente fue un cambio de planes total en nuestra mente al principio y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este hijo poder preservarlo? Es decir, que hay que criarlo en los caminos del Señor
y en este mensaje indudable, pero ¿cómo vas a hacer para que no nos lo quiten? ¿No? Ese riesgo, ¿no? Es decir, las dificultades, pero el riesgo de que te lo quiten, el riesgo de que se pierda. Hay un gran peligro de que si uno trae un hijo al mundo ahora, ese hijo se puede perder, entonces, ¿para qué sirve? Y todas las dificultades que traerían a los padres. Pero ese pensamiento era mucho, bueno, después el Señor ya había obrado, ya nosotros no sabíamos, pero las cosas fueron como fueron, y realmente fue una bendición, las cosas salieron como salieron. Pero este tema de inculcar ahora, de fomentar mucho, y el hecho que parece que lo que dijo Luis es una verdad, pero que no tiene por qué cumplirse para todos, ¿no? Dios sabe cómo hacer y todas las situaciones que nos puede poner a cada uno para que nosotros seamos idóneos para el cielo. A algunos lo que les toca es tener hijos, al otro lo que sea, pero Dios sabe la manera. No, inclusive los 144.000, creo yo, y creo que todos estaremos de acuerdo que la mayoría no los van a tener, ¿no? De los que formarán ese grupo, que logrará un estado, bueno, que en el pasado nadie se ha llegado, ¿no? Una semejanza a Jesús como nunca antes. Pero este tema es realmente muy... el que no los tiene y las parejas, los que están por casarse, los que están recién casados, todo, el que ahora no tiene hijos, es algo que hay que plantearse muy bien y tomar realmente... yo me di cuenta inclusive después de que hay que tomar los métodos, inclusive los más severos, si se puede decir, para que esto no pase, para no tener hijos, porque realmente es una situación muy, muy peligrosa tener un hijo ahora si uno quiere estar en este camino. Por eso decíamos al principio, ¿no?, que la lección no contempla este aspecto, ¿no? Y claro, ¿por qué no lo contempla? Bueno, porque Cristo vendrá, según ellos, ¿no? Pero bueno, puede tardar aún. Por lo tanto, ves casándote, ves teniendo hijos, ves viviendo la vida. Y hasta parece una sentencia, tiempo de tener hijos, ¿no? Justamente cuando sería como tú lo dijiste, ¿no? Con una interrogante, tiempo de tener hijos. Y esto es algo realmente, ¿no? Porque uno sabe ya gente que ahora tiene hijos, que ya el mensaje entonces ya, bueno, porque claro, las situaciones son muy difíciles. Inclusive gente que yo me ha pasado estar con gente llevando el mensaje, gente que ni es creyente nada y que venía bien hasta que su mujer quedó embarazada. Y ahí las cosas se cortaron, bueno, por ahora definitivamente. Así que es algo que realmente todos nos tenemos que plantear y tener mucho cuidado y llevar y ver bien las cosas para que esto no suceda, ¿no? Los que estamos en pareja, los que estamos casados, los que van a estar, realmente buscar bien. Ahora hay muchos métodos también técnicos y médicos para, bueno, poder dar un cierre definitivo, digamos, a que no haya ningún peligro. Sí. Y todo esto también entonces nos lleva a la cuestión profética que dice que los niños y jóvenes profetizarán al final y darán el mensaje con más fuerza, ¿no? ¿Quiénes serán estos niños si el pueblo de Dios no tiene hijos? Claro, es una cuestión que muchos se pueden llegar a hacer. Y es cierto, habrá que, como está diciendo Javi, puede ser que por lo que sea les viene un hijo. Igual no se lo esperan y ¡pam!, sale, al cabo de sus meses, por supuesto, ¿no? Sí, lógico, y después, ¿qué? Pues lógicamente hay que educarlo tanto como se pueda en los caminos del Señor para que sean de esos que tienen que hacer esta misión, cumplir esta misión. Pero no olvidemos que básicamente la mayor parte de creyentes al final no serán de los que ya creemos, sino que serán gente de fuera que recibirán el mensaje y que quizás ya tendrán sus hijos. Y van a hacer como nadie, una instrucción hacia esos niños súper rápida y súper bien aplicada, porque serán plenamente conscientes que ellos son los trabajadores de la hora undécima, los del final. Y sabrán que tienen una misión que hacer ellos y sus hijos. Y entre unos y otros el mensaje se dará. Entonces, bueno, creo que esto es algo que valía la pena comentar porque, claro, si no hay hijos de creyentes, entonces ¿quién dará el mensaje? Bueno, hay explicación para eso. Bueno, y hijos hay, hoy hay hijos ahí, ¿no? Hay hijos y que son jóvenes y que cuando Cristo venga aún serán jóvenes, ¿eh? Dice que los jóvenes, ¿no? Habla el profeta Joel, ¿no? Que son los que predicarán la palabra de Dios, ¿no? Bueno, pues habrá jóvenes, desde luego, que muchos pues vendrán del llamado del cuarto ángel salir de Babilonia, muchos vendrán de allá, posiblemente. Lo que es triste es que el llamado pueblo de Dios actual, que es la iglesia adventista del séptimo día, no vea exactamente en el tiempo que estamos, ¿no?
y que considere que, bueno, que aún puede pasar mucho tiempo antes de que Cristo venga, ¿no? Y que aconsejen, pues, casaros, tener hijos, etcétera, cuando vemos, pues, en primer lugar, ya la crisis que se está avecinando, que se está preparando, cuando vemos tan solo ya la educación que en las escuelas se está dando a los niños. No todas las escuelas son adventistas, hay muy poquitas. Aquí en España hay muy poquitas escuelas adventistas. La mayoría pues no lo son. Entonces, ¿qué educación te darán? Pues la que la sociedad desea. Que nos respetemos unos a otros, tengamos la idea que tengamos, o el género que tengamos, o etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, todo esto hará una distorsión en la mente de los niños que bueno, no es lo adecuado. Todo eso es lo que no se ha pensado, tal vez yo diría, al confeccionar pues esta lección. Lo demás, bueno, sí son buenos consejos, que claro, los hay pues que no tienen hijos, los hay pues que los tienen y están solos, como hemos visto, los hay pues que son un matrimonio formado, que tienen los hijos que van criando y que desde luego es un gozo. Claro, si cada uno hablamos de nuestra experiencia cuando tuvimos los hijos, bueno, es un gozo tremendo. Te faltan horas para estar con ellos, deseando salir del trabajo para verlos y ver cómo se van desarrollando, van creciendo, van aprendiendo cada día cosas nuevas, palabras nuevas, que te dejan estupefacto, ¿verdad? Y te ríes y disfrutas y juegas con ellos y sales al campo. Es que es una experiencia formidable, es una experiencia hermosa. Hay aquí un pasaje que me gustaría también que leyésemos. Clàudia, el Salmo 127, Salmo 127, este salmo es precioso y nos habla también acerca de los hijos. Sí, es cortito, son 5 versículos, sí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es precioso este salmo también, ¿verdad? Claro, aquí dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿no? Claro, en aquellos tiempos, en el pueblo de Israel, era una bendición el poder tener hijos. Y bueno, los hay que tenían, mira, Jacob tuvo 12 más una hija, ¿no? 13 tuvo, y como él, pues otros que tuvieron muchos. David tuvo un montón de hijos y todos los reyes de aquellas épocas tenían un montón de hijos, ¿verdad? Lo negativo era que cuando venía el rey siguiente, ¿qué pasaba? Cabeza abajo de todos los hijos del anterior rey, para que no le usurparan el trono o lo que fuera, y siempre ocurrían estas cosas así. Pero es una bendición, desde luego, como nos dice aquí. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, etc. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es importante. Reanudas, formas una familia, pues que sea el Señor el centro de ella, que sea la guía de esa familia, para que todo funcione adecuadamente, conforme a su voluntad. Aquí se dice que si quieres cocinar una comida, pues sigues una receta, y normalmente pues sale bien, no sé si sigues la receta, pero a veces el educar a un hijo no sale bien. A veces tú estás llevando al niño en los caminos del Señor y le lees historias bíblicas y lo educas y tal, pero a lo mejor cuando el chico ha crecido, abandona al Señor. Claro, el pasaje este de Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una garantía. Es un consejo que por regla general suele ser así.
¿Por qué? Bueno, y se sabe, ¿no?, que los 3 primeros años del niño, incluso hasta los 7 años, eso forma una base en la mente de ese niño que lo tendrá por toda su vida y se acordará de ello toda su vida. Y es posible que, bueno, que si este niño, pues por lo que sea, con el tiempo, pues se ha separado del Señor, pues esto en un momento dado, el Señor haga que forme en él un pensamiento de volver a aquello que me habían educado. ¿Sabéis? Los que somos creyentes, creo que quien más, quien menos ha podido pasar por estas cosas. Yo he conocido pastores, que incluso siendo pastores, su hijo, pues no ha querido saber nada de la fe. No ha querido saber nada. Claro, también puede ser que el pastor a lo mejor, estando por la obra, pues abandonó a los hijos. Mírate, en Barcelona había una familia que fueron pioneros en España. Y tuvieron 2 hijos, una chica y un chico. Pero, ¿sabéis? Los chicos decían que odiaban el sábado. Cuando venía el sábado, y lo explicaban ya de mayores, ¿no? Odiábamos el sábado. ¿Por qué? Porque los padres eran muy misioneros, se dedicaban a la obra misionera todo el día, primero a la mañana al programa de la iglesia, luego a la tarde estudios bíblicos, etcétera, y los niños a cargo de otras personas. Y claro, ellos no estaban con sus padres. Por eso dice, odiamos el sábado. Y eran unos padres cariñosísimos, Luego salíamos con ellos de camping y tal, y bueno, estaban por los hijos como con nadie, Tú les decías algo y si el niño hablaba, primero era el niño, Y eso sí. Pero el sábado era el sábado. Y el sábado hacían la labor misionera y los hijos decían, odiamos el sábado. Fijaros. Y una de las mayores responsabilidades que tienen los padres es primero el hijo. Primero el hijo para ganarlo. Primero el hijo, después los otros. Y a veces eso se invierte. Y a veces los niños pues lo sienten. Ni uno ni otro abandonó la fe, están en la fe los dos. Pero también a veces, yo he sido testigo, digamos, muchas veces se juzga demasiado al ministro, al pastor, al anciano, por el tema de que si tiene un hijo que está rebelde, digamos, que no está en la fe. ¿No? Como que, ¿cuáles son los requisitos del obispo? Gobernar bien su casa. ¿Ve? Ya tiene un hijo que está afuera, ese no tiene las credenciales para ser obispo. Eso no es así, no es totalmente justo. Primero porque tú comentabas un caso muy interesante, el caso de Samuel. Samuel fue un gran líder durante 70 años de la nación, pero no fue como padre no fue lo mismo. Ellen White dice que fue muy indulgente, el pecado de Elí. Igual que Elí. Pero también puede pasar que el padre ha hecho realmente lo mejor que ha podido y lo mejor lo ha hecho bien y las cosas pueden salir mal. Es decir, nunca hay que olvidar que la criatura más perfecta, más esplendorosa que Dios creó, y Él la crió, por así decir, se le reveló. Entonces, si eso pudo pasar con Dios, ¿cómo no va a poder pasar con un ser humano? Exacto. Y Judas se le fue, lo traicionó. Entonces está el libre albedrío y además nosotros está la naturaleza pecaminosa, que entonces esas cosas llevan a un punto que ya son incontrolables para el ser humano, ¿no? Tú como padre tienes que intentar de todas las maneras pues llevar a tu hijo a los caminos del Señor, ¿no? Pero claro, él tiene que decidir, tú no puedes decidir por él. No, niño, tú aquí a la fuerza, venga aquí, ahora te bautizas, ahora a la iglesia de tal hora a tal hora. No puedes tú exigir eso. Cada uno tiene que tomar sus decisiones, Y bueno, por eso a veces hay casos así. Claro, hay pues personas que lo ven todo pues catastrófico. Eso es que el padre ha sido un mal padre, tal y cual. No. A veces el padre ha podido ser un padre espléndido, pero es el hijo que se ha descarriado. Hay casos, muchos casos hay, por desgracia, sí. Y bueno, esto es algo pues que está ahí, que cuando uno es padre, lo que antes decíamos, todo cambia. En el matrimonio todo cambia, que ya no solo sois dos, y hay una responsabilidad de los dos hacia esa criaturita que viene, ese personajito que viene. Hay una responsabilidad ahí, y hay que volcarse los dos para llevarlo adelante, instruir en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que quieres para él, ¿qué es? Que el día que vayas ante la presencia del Señor puedas decir, he aquí los hijos que me has dado yo y los hijos que me has dado, ¿verdad?
Esa es la virtud que debemos tener todos, ¿eh? Vamos a seguir adelante, si no quitaremos mucho tiempo para luego el sermón. Nos habla aquí de la crianza como formadora de discípulos, y aquí se habla el caso, no sé, lo podemos leer. ¿Qué le tocaba? ¿Neto? ¿Arnau? Génesis 18 y 19. Y también leeremos 1 Samuel 3, del 10 al 14. Laura. Y aquí se nos hablan de dos ejemplos muy distintos uno de otro, ¿eh? En cuanto a la educación de los hijos, ¿eh? Sí, puedes leer 18 y 19. ¿eh? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ajá, perfecto. Sí, aquí vemos lo que el Señor dice acerca de Abraham, ¿verdad? Voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que vayan en los caminos del Señor. Y realmente así lo hizo. Lo hizo con sus dos hijos, lo hizo, ¿eh? Y lo hizo también con sus siervos. ¿Os acordáis? ¿Cuál fue el siervo que fue a buscar esposa para Isaac? Eliezer, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Y qué hizo ese siervo cuando llegó al lugar? ¿Qué hizo? No se arrodilló y le pidió al Señor que lo dirigiera en ese camino, que salieran las cosas conforme a la voluntad que tenía Abraham para conseguir una esposa para su hijo, que fuera del pueblo de Dios, ¿verdad? Y que si no es así, decláramelo, porque si no echaré un camino o echaré a otro, porque no quiero ver el sufrimiento de mi Señor. Era el criado, pero en cambio confiaba plenamente, había obtenido la fe de Abraham, porque había gobernado su casa en ese sentido, tanto los hijos, la esposa, como incluso los siervos. Pero tenemos el otro ejemplo que hablábamos, ¿verdad? 1 Samuel 3, del 10 al 14. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Aquí tenemos otro ejemplo totalmente contrario, ¿verdad? Lo que antes decíamos. Elí no supo educar a sus hijos y abusaban del pueblo cuando venían a hacer sus sacrificios. Incluso abusaban hasta de las mujeres, Y a tal punto que el Señor dice que les quitó la vida. Les quitó la vida a los dos.
Ofni y Fines creo que se llamaban, ¿no? Si no recuerdo mal. Les quitó la vida a los dos. Pero es que, lo que antes decíamos también, Samuel se crió con Elí y salió exactamente igual que Elí. Que lo que dijimos, fue un gran profeta, que hizo todos los prodigios que hizo, pero en cambio sus hijos, el pueblo no confiaba en ellos, que dice, no son como tú, no andan en tus caminos, no fue el padre que debería haber sido. Y eso demuestra que ser padre no es fácil, hay que poner ahí todos los sentidos, todos. Es muy fácil pensar, bueno, mi hijo ya me lo criarán, ¿no? Pero no, el hijo, el Señor te lo ha dado a ti, pues para que tú tengas responsabilidad ante él, sobre él, y tienes que educarlo tú, no esperar que los otros hagan el trabajo por ti. Por eso aquí hay estos dos ejemplos, la gran responsabilidad que tienen los padres en cuanto a la educación de los hijos y sobre todo para su futuro eterno. Que sabemos que el resultado de esa educación, si los hijos andan en los caminos del Señor, su futuro será la eternidad. Si no, lo contrario. Por eso la responsabilidad. No los queremos tanto, pues trabajemos por ellos, ¿no? Para llevarlos hasta ahí. Y luego nos habla la lección acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo. Aquel hijo que has hecho todo por él, ¿verdad? Lo has llevado a la iglesia, le has contagiado tu fe, etcétera, etcétera, la fe en el Señor, pero ¿qué pasa? Abandona, se va. Y qué trágico entonces las cosas, ¿verdad? Hay aquí un pasaje, Proverbios 22:6, creo que lo hemos citado, ¿no? No sé, no recuerdo ahora. ¿Lo puedes leer, Javi? Sí, bueno, lo hemos citado, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Exacto. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No le he apuntado. Exacto. Esto no es una garantía absoluta. Exacto, es un consejo, un principio que el Señor da. Instrúyelo, porque eso le quedará aquí y eso le ayudará. Porque hemos vivido muchos casos de hijos que a cierta edad pues quieren conocer el mundo y quieren vivir las experiencias de la vida y han abandonado la iglesia. Y los padres ahí rompiéndose la cabeza y orando y llorando y apesadumbrados porque mi hijo se ha ido, mi hijo se perderá. Pero ¿sabéis? El tiempo todo lo puede. Porque esa educación que ha recibido es vital. Y ¿sabéis? Yo la mayoría de los casos que he conocido así han vuelto, han regresado. Al cabo de un tiempo, 5, 10 años, a veces más, han regresado. Se han dado cuenta que lo que el mundo ofrece es pasajero. Y que lo eterno está ahí, en la fe, en vivir la fe. Por eso es importante estos primeros años, lo que él en el Aguay menciona, los años iniciales del niño. Es importante lo que se le va instruyendo allá, porque eso lo formará. Eso es igual como cuando el niño pues tiene ese arrebato de genio, pues hay que saber frenar eso, porque si no, ¿qué puede hacer? Pues que a medida que vaya creciendo ese arrebato vaya más, pueda ser una persona pues violenta con el tiempo, ¿no? Eso hay que frenarlo. Y eso son consecuencias de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Son consecuencias del pecado. Y por eso estas cosas es lo que los padres tienen que frenar. Dice aquí que ser buenos padres es decisión nuestra, pero ser buenos hijos es decisión de ellos. Claro, no les puedes obligar, ellos tienen que... claro que hay consejos, ¿no? Respeta las canas, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchos consejos en la Biblia. Pero claro, tienen que aceptarlo. Si se revuelven contra ello, ¿cuántas familias hay que están así rotas, verdad? Los hijos peleados con los padres, etcétera. ¿Cuántas familias hay así? Otra cosa es por el mensaje.
porque Jesús dijo, ¿no?, que venía a traer la espada, ¿verdad?, al hijo contra el padre, etc. Eso es otra cosa. Pero ahí está luego el ejemplo, ¿no?, que uno va dando para que esa persona que ahora está en rebeldía pues pueda llegar a aceptar el Evangelio también. Pero desde luego es un trabajo que hay que poner en las manos del Señor, porque no es fácil, no es nada fácil. ¿Os imagináis a Adán y Eva ver a sus dos hijos, esos dos primeros hijos, y que uno le quita la vida al otro? Lo duro que debería ser. ¿Os imagináis eso? Y creyendo que ese podría ser el Redentor. Es duro. Por eso hay que intentar, con la ayuda del Señor, educarlos en lo mejor que uno pueda, que uno sepa. Y hay aquí unas notas, ya para terminar, no quiero ya sacar más tiempo. Yo quería comentar algo sobre el hijo pródigo, que muchas veces, claro, como los que son padres, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Tienen sus hijos que no pueden decidir por ellos, no pueden decidir, claro, las decisiones que toman cada uno son muy de ellos y hay que respetarlos, ¿no? Si ellos deciden ir por el camino del mal, pues ellos ya darán cuentas a Dios. Pero que ese paralelismo, ¿no?, cuando habla del hijo pródigo, también se refiere en sí al pueblo de Dios. Somos hijos pródigos porque generalmente, bueno, y el pueblo de Israel lo fue, ¿no?, durante tanto tiempo que estaba con Dios, luego que se iba, luego que volvía, luego que se iba y volvía, y en y así somos como seres humanos. Entonces debemos de, los padres, ¿no?, que tienen a sus hijos o que se han ido, no sé qué, hay muchos que son un poco severos en cuanto a que aquel hijo, pues mira, anda en sus cosas. Claro que hay que explicarles y decirles lo mal que hacen, pero hay que tener un poco de misericordia también, porque la misericordia acompañada con la justicia también hace que este hijo pueda volver, porque si todo el tiempo se le está recriminando y recriminando, pues ¿qué pasará? Que no volverá nunca. Es igual, nos ponemos nosotros en la piel de ese hijo pródigo, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor no nos llama? ¿Cuántas veces nosotros le fallamos? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos de su lado? Y Dios ahí está constantemente haciéndonos que nos volvamos y nos volvamos. Claramente habrá un momento en el que esa gracia no estará, ¿no?, cuando se acabe. Pero que mientras tanto Dios tiene misericordia de su pueblo, y a pesar de las veces que falla, pues ahí está llamando al hijo pródigo. Sí, eso sí. La lección también mencionaba, que no lo hemos citado, esos pasajes que dice que instruye al niño a veces hasta con vara, ¿no? Para que... Y bueno, y esos pasajes a veces se han utilizado al pie de la letra, sobre todo en tiempos pasados, ¿no? Y la correa iba, cómo iba la correa, a veces, y con desmesura, y bueno, tampoco se trata de eso. Esto está indicando que lo instruyas con firmeza, pero no con estos castigos físicos, que sí que hará que el niño te guarde rencor. Y con el tiempo, cuando crezca ese adulto, no quiera saber nada del padre o de la madre, según el que haya sido. Normalmente suelen ser los padres los que son así, Eso a veces lo hemos visto, ¿no?, a veces en telefilms, David Copperfield, etcétera, ¿no?, como trataban a los hijos venga, con la vara y el cinturón o un palo. Tampoco es eso, Hay que saber a veces discernir también lo que la Escritura quiere decir, Lo que sí que el Señor pues aconseja es que encaminemos a nuestros hijos cuando se equivocan, los encaminemos. Y Ellen White en eso es muy sabia. Dice que lo hagamos ¿de qué forma? En oración. En oración. No con la vara, sino en oración. Si vas a hacer eso, arráncate los ojos también. Claro. Por eso a veces hay que saber discernir estos pasajes que a veces parecen así conflictivos, radicales. No es tal el asunto. Son muchos aspectos que hay que tratar en la educación. Estas notas, que son pensamientos de Ellen White, que están en el viernes, dicen: deben tomar tiempo para conversar y orar
con sus pequeñuelos y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con sus hijos. Pueden decir a sus visitantes: Dios me ha dado una obra que hacer y no tengo tiempo para charlar. Deben considerar que tienen una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad. Su primer deber es hacia sus hijos, lo que antes decíamos, ¿verdad? Y esos padres que yo os decía antes, primero eran sus hijos. Tú ya podías ir, hermano, si el hijo le decía algo, tú no estabas. Primero era el hijo, lo tenían así considerado, y bueno, lo encontraba correcto. La importancia de atender al hijo. Bueno, a pesar de todo, eso también hasta un límite, porque he visto padres que en eso se exceden y luego el niño pasa a ser la reina del mambo. El mimado, sí. Entonces también deben saber que hay momentos en que tienen que esperarse, porque hay también que hablar con otras personas. Lógico. Porque estoy harto de ver casos en que están hablando dos mayores, el niño empieza a decir algo y si le dice un momento, empieza a tirar del pantalón o de la falda de la madre o lo que sea, dices, pues bueno, pues también tiene que aprender disciplina y un orden. Hay que dar una disciplina ahí y saber cuándo le toca, cuándo es el momento, ¿no? Sí. Dice más aquí la nota, dice: padres, debéis principiar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos, cuando son chicos. Incluso hoy el asunto va más allá, cuando están en el vientre, incluso ya comienza la educación. Enseñarles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Doblegarlo, pero con firmeza, no con castigo físico. Los padres no empiezan a tiempo, no subyugan la primera manifestación del mal genio del niño, y este nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerza. Claro, si él va adquiriendo un genio y tú esto no lo frenas, pues esto hará que con el tiempo pues sea mal encarat, ¿no? Pero hay palabras que en castellano no sé cómo se dicen. Que sea muy rebelde, impertinente, descarado, ¿verdad? Es así. Bien, sin duda alguna es una lección interesante, porque esto, bueno, es un problema diario, ¿verdad? En tantos matrimonios, tantas parejas. Pero insistimos en lo que decía al principio, ¿no? Las parejas que hoy contraigan matrimonio, piensen en eso. Si son creyentes, piensen en eso. No es momento. No es momento porque vemos cómo está la situación y vemos cómo todo esto termina muy pronto. En el 2031, que es de aquí a nada, Cristo viene. Pero de aquí a entonces habrá una gran problemática en este mundo para el pueblo de Dios. Y eso lo sufrirán los niños que ahora queramos traer al mundo. Por lo tanto, ya no es momento. Ahora que cada cual decida por sí mismo. Sí, querías comentar algo. Que al final se resume también en que no conocieron el tiempo de mi visitación. Exacto. Si no se conoce el tiempo, pues... Bueno, eso le pasó al pueblo de Israel y le está pasando a la iglesia adventista actual, ¿no? No conoce el tiempo de la visitación en el cual Cristo vendrá. ¿Sabéis? Esta semana estuve leyendo un artículo de Duke Buckler, y él hablaba sobre los 6.000 años, y hablaba sobre la literalidad de los 144.000, que yo creo que me parece que de momento, que yo sepa, es el único que habla de ese número como literal, lo que antes tú hablabas, ¿no? Y que, bueno, son luces que están ahí que ojalá el Señor pues los bendiga para que puedan llegar a muchos ese conocimiento, y sobre todo el ministerio del cuarto ángel, que pueda esparcirse como ha sido ahora. Mirad, esta semana colgué en mi muro el vídeo en inglés, y bueno, algunos ya lo han visto, ¿verdad? Cómo está recibiendo respuesta. Incluso hubo alguien, un hermano que es seguidor cree en el 2031, pero me decía, ¿este vídeo está doblado al español?
Y claro que está doblado, el original es español. Yo le he mandado el original para que vea, incluso el canal para que entre, que creo que tal vez no lo ha hecho. Que Dios bendiga esta obra, la bendiga grandemente, porque sin duda alguna el Espíritu Santo va a trabajar. Y ahora estamos viendo unas gotas del Espíritu Santo, pero de aquí a poco descenderá con profundidad. Descenderá de tal manera que todo el mundo será advertido y cada cual tendrá que tomar su decisión, igual que los hijos tendrán que tomar su decisión. Que el Señor pues nos ayude a todos en esta obra tan importante que tenemos por delante y que queda tan poquito para hacer. Vamos a terminar, si no tenéis nada más que decir, con una oración. Señor y Padre, te damos gracias porque en esta escuela sabática vemos la importancia de esos frutos que hay en el matrimonio y cómo esos frutos, esos hijos, tú los amas más que incluso los podemos amar nosotros y quieres el bien para ellos y su salvación. Señor, que sepamos instruirles y esos padres que lo son ahora jóvenes, que tienen esos primeros frutos, Señor, que tú les ayudes para que los puedan instruir adecuadamente en tus caminos, pero que también, Señor, tú ayudes a estas nuevas familias que se van a formar para que se den cuenta del tiempo que vivimos y que es tiempo precisamente no de tenerlos, sino de hacer la labor misionera para que otros te conozcan y de prepararnos para tu encuentro. Señor, que la Iglesia despierte ante este cometido, se dé cuenta que esto está por terminar, que tú vas a venir pronto, que no vas a tardar 100, ni 200, ni 500 años, sino que estás a las puertas. Señor, que tu pueblo se dé cuenta para que pueda ser una luz para este mundo. Ahora, Señor, quédate con nosotros, que tu paz siga aquí con nosotros y ayúdanos a hacer tu voluntad. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, para que hagamos tu voluntad siempre y dejemos el pecado ya de lado. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos.